This call is now being recorded. Perfecto, entonces estoy grabando. Pregunta 0, hoja 1, material complementario. Esto se puede encontrar en Canvas, como ya lo conversamos. Y en la pregunta 1, tenemos un disco de radio A cargado uniformemente con sigma. Me piden que encuentre el campo eléctrico en el punto P, y acá yo voy a mencionar que el punto P es arbitrario. Es decir, que se puede ubicar en cualquier parte dentro del eje Z. Entonces, para esto, los ejercicios siempre son, como lo dije, bien metódicos. Primero, nos conviene escribir la definición de campo eléctrico, que va a ser el vector E. Va a ser igual a 1 partido en 4pi epsilon 0, multiplicado por la integral del diferencial de carga, que normalmente puede ser lambda por dl, sigma por ds o rho por dv. Esto multiplicado por la resta de los vectores r menos r' partido en el módulo al cubo de r menos r'. En este ejercicio identificamos entonces el vector r, que es donde calculo yo el campo. En este caso me lo piden en un punto P arbitrario que se ubica en el eje Z, entonces mi r va a ser z k tongo, que es lo mismo que z tongo. Mi r' es donde se ubica la carga. Esta es la hoja 1 que tengo adjunta en Canvas. ¿Y dónde se ubica la carga si es que yo tengo un disco de carga uniforme sigma? La carga se va a ubicar en R' coseno de teta y tongo más R' seno de teta j tongo. ¿De dónde viene esto? Del cambio de coordenadas polares a cartesianas. Lo agregué en la hoja 0 acá en la esquina. Y al final, en mis apuntes, como un pequeño entre paréntesis, el profesor siempre iba a usar teta y r, que es esta denotación, pero al final es lo mismo que rho y phi. O sea, perdón, esto es teta y r. Es un tema de notaciones, pero al final el cálculo siempre es el mismo. Si alguien no lo tiene claro más adelante, yo lo puedo volver a explicar. Entonces, tenemos r' coseno de teta y tongo más r' seno de teta j tongo, que es donde se ubica mi carga y falta el diferencial de carga, que va a ser sigma por mi ds. Y mi ds corresponde a la diferencial de superficie de este objeto. Si volvemos a la hoja 0, va a corresponder a esto, que es rho de phi, o también, escrito de otra forma, r de r de teta, que es lo que usa el profe, así que vamos a usar eso. Entonces va a ser sigma por r de teta. Este va a ser r'. Pongo prima porque al final este r va a ir variando, porque hablamos de un disco. Entonces, el tercer paso es calcular el campo eléctrico. Y vamos a eso. Escribimos mi dq sigma por r' de r' de teta, la resta de los vectores zk tongo menos r' coseno de teta y tongo menos r' seno de teta j tongo partido en el módulo. Vamos a ver, ahora lo voy a escribir, pero vamos a ver que este módulo al cubo siempre se puede reescribir de otra forma. Y que hay condiciones para esto, porque al final, ¿qué es el módulo? Es la longitud del vector, y acá tenemos una resta de vectores. Entonces, es zk tongo menos, vamos a escribirlo de esta forma, r' coseno de teta y tongo más r' seno de teta j tongo al cubo. Este 3 se puede reemplazar por un 2 por 3 medios. Y después lo que tenemos es un módulo al cuadrado. La representación, la
el cálculo de esto es geometría y el resultado del módulo al cuadrado nos va a dar normalmente z cuadrado más r' cuadrado. Y después lo elevamos a los 3 medios. Esto lo puedo explicar mejor, qué pasa con el i-tongo, qué pasa con el j-tongo, el k-tongo. Toda una representación geométrica se los puedo explicar en el break, pero para el desarrollo de las pruebas o ejercicios normalmente se hace este reemplazo inmediato. Y que si quieren se lo explico en el break. Yo también de repente me preguntaba por qué sucedía eso. Entonces también otra cosa que vamos a hacer es decir que todo esto vale 0 por la geometría del ejercicio. ¿Por qué? Acá tenemos un disco y recordamos que estamos buscando el vector campo eléctrico, que va a apuntar así. Ese vector campo eléctrico entonces se puede dividir en distintas componentes. Este se puede dividir en Z e Y, por el otro lado sí, entonces los Y se van. Si lo vemos de la parte de X, también se van. Entonces por la geometría, nosotros solamente calculamos este. Continuamos entonces. Tenemos este sigma, que es una constante, la podemos pasar hacia allá. Escribimos sigma, partido en 4pi epsilon 0, de la integral de r', de r', de teta, z k-tongo. Partido en, y lo que expresamos anteriormente, más fácil, como esto. Este z lo voy a mover para acá para que sea más fácil de entender. Este z también va a ser una constante, porque al final es la distancia que tenemos acá. Voy un poco lento porque es importante que entiendan de dónde viene todo. Si quieren también puedo ir más rápido, me dicen, prenden el micrófono. Entonces continuamos, vamos a tener sigma z, partido en 4pi epsilon 0, la integral, y ahora podemos darle los valores a la integral. Va a ser una doble integral de r', de r', de teta k-tongo, partido en z cuadrado más r' cuadrado elevado a 3 medios. Mi r' va a ir de 0 a A, porque corresponde a este valor. Y mi d teta va a ir de 0 a 2pi, porque el círculo da la vuelta completa. Y empezamos desde acá. Entonces, ya calculando esto, podemos hacer el de teta al tiro porque es más fácil. Simplemente va a dar, es esto y esto, porque todo lo demás no depende de teta. Entonces lo podemos dejar como 2pi. Y después, acá vamos a tener algo que a mí me gustaría decirle una integral tipo. Z cuadrado más r' cuadrado. Esta integral tipo yo la escribí en la hoja 1. Tiene esta forma. La podemos encontrar acá. ¿Por qué? Porque tenemos acá un r de r. Acá esto es un z, que es una constante. Esto es un r, o r'. Entonces el valor de eso, los desarrollos de la integral los voy a dibujar en verde. Va a ser menos 1 partido en z cuadrado más r' cuadrado. Y todo esto evaluado en A y en 0.
confirmo y efectivamente es así. El resultado de esto entonces me va a dar menos 1 partido en z cuadrado más a cuadrado. Ahí esta es la raíz, disculpen. Y menos con menos es más más 1 partido en la raíz de z al cuadrado. Esto es lo mismo que el módulo de z. Ya veremos en qué puede influir eso. Entonces, reescribiendo todo ya con el resultado de la integral, tenemos sigma z. Perdón, no me llegan las notificaciones del chat, así que si alguien quiere decir algo, por favor, prenda el micrófono o alguien me avisa. Entonces tenemos sigma z 2pi partido en 4pi epsilon 0 por menos 1 partido en z cuadrado más a cuadrado más 1 partido en el módulo de z. Podemos ir despejando. 2pi, 4pi, se va esto. Y finalmente, de forma más bonita, no olviden el catongo, nos queda sigma z partido en 2 epsilon 0 por, vamos a reescribirlo de esta forma, menos 1 partido en z cuadrado más a cuadrado. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Todo bien? Sí, todo bacán. Todo claro. Gracias, Pauli. Buenísimo. Entonces podemos continuar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué sucede si el radio A tiende a infinito? Lo bueno es que ya calculamos el valor del campo. Entonces, podemos ver qué pasa si A tiende a infinito. Acá, gráfica, o sea, lo podemos reescribir rápidamente acá encima incluso. Si A tiende a infinito, esto va a ser 0. Entonces mi campo eléctrico va a tener el valor de sigma z, este tenía un cato, 2 epsilon 0 por 1 partido en el módulo de z, cato. Pero no solamente el resultado numérico, imaginémoslo también qué pasa acá si esto, ¿verdad? Si esto se vuelve cada vez más grande. Lo que pasa, voy a hacer una magia acá, es que entonces tenemos un plano infinito. Que el radio se extienda al infinito, eventualmente va a poder llegar a tener el mismo resultado que si un plano extendiera al infinito. ¿Y qué pasa con el módulo? Al final el módulo significa que esto puede ser z positivo o z negativo, lo que va a cambiar la dirección del campo. Entonces, si sucede esto, tenemos un plano infinito. Continuando la parte C. Bueno, una última cosa, esto también lo podemos... No, ahí está reescrito, todo perfecto. Entonces, continuando la parte C, me dicen que ahora se coloca una barra de largo L cargada con lambda 0 y que calcule la fuerza eléctrica que ejerce el disco sobre la barra. Ya. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo bueno es que de nuevo ya tenemos el campo eléctrico del disco. Lo obtuvimos en A. ¿En qué influye la barra? Para eso vamos a la hoja 1 y vemos la definición de fuerza eléctrica. ¿Qué dice? La fuerza eléctrica que siente una distribución de carga dQ debido a un campo eléctrico externo E es esta. En el ejercicio, nuestro campo eléctrico externo viene del disco y nuestro dQ va a venir de la barra. Así que tenemos que escribir entonces la fórmula de la fuerza, que es la integral del campo eléctrico del disco por diferencial de carga de la barra,
Y identificamos, o simplemente reescribimos. La fuerza va a ser igual a la integral. Acá yo tengo la trampa y que puedo copiar el resultado y pegarlo. Esto por catongo, por el diferencial de carga de la barra. ¿Cuál es el diferencial de carga de la barra? Es igual a lambda 0 por dz. ¿Por qué? Porque su diferencial de línea va a estar ubicado acá. Estos son los más fáciles. Entonces, multiplicamos esto por lambda 0 y dz. Con tema de notación, podemos mover este catongo acá. Podemos sacar las constantes hacia afuera para hacer nuestro trabajo más visual. Acá entonces tenemos sigma. Este z, que antes era una constante de distancia, se va a quedar ahí, porque tenemos un dz acá. Entonces sacamos el sigma, sacamos el lambda 0, el 2, el epsilon. Y tenemos la integral de z por 1 partido en z menos 1 partido en z cuadrado más a cuadrado de z catongo. Este paréntesis no es necesario. Entonces después podemos también separar la integral para hacer todo más ordenado. Y acá sí ponemos el paréntesis. Vamos a definir los límites de nuestra integral. Esta integral va a ir desde d hasta d más l. ¿Por qué? Porque ahí va a estar definida nuestra carga. Entonces, al final ahí va a estar definido nuestro dz, que es donde está ubicado nuestro diferencial de carga. Entonces, d más dl de z partido en el módulo de z menos la integral de d más dl de z, y acá hay un dz. Dz partido en z cuadrado más a cuadrado, raíz de esto, dz. Y todo esto catongo. Vamos a resolver la integral en verde. Esto se puede despejar de esta forma, porque al final, ¿qué es el módulo de la longitud del vector? Entonces es z. Ser z partido en z, 1. Tenemos entonces la integral de dz, que nos va a dar d más l menos d. Se despeja de esta forma. Después, calculando esta integral, podemos ir a las integrales tipo. Esto es lo mismo que elevado a un medio. Lo tengo acá. Entonces va a ser la raíz de z cuadrado más a cuadrado d más l y en d. El resultado de esto entonces es la raíz de d más l al cuadrado más a cuadrado, esto queda un poquito feo, menos d al cuadrado más a cuadrado. Esa es una simple resolución de integrales. Al final lo principal para poder seguir con todo es poder identificar bien cuál es el diferencial de carga, cuál es R' y cuál es R. Entonces, nada más que ya calculó, tenemos sigma por lambda 0. Dime. ¿Puedes mostrar un poco la integral de la derecha? Sí, sorry.
Su resolución al final yo la identifiqué como integral tipo, también está en la hoja 1. Y cualquier pregunta no duden en hacérmela, si les surge después también me pueden mandar un mail. A ver si puedo escribir el resto igual por acá. ¿Bien? Acá, importante. Ya, creo que terminó de copiar bien. Acá es importante identificar los signos. Tenemos un menos acá y la resolución de esta integral también tiene un menos acá. Y de repente uno se puede confundir con los signos, es importante ahí cambiarlos después. Me va a quedar entonces menos L, que es la resolución de esta, menos la raíz de D más L al cuadrado más A cuadrado. Y después menos con menos más D cuadrado más A cuadrado. Voy a cerrar el paréntesis. ¿Todo bien ahí? Me dicen si alguien tiene alguna duda, si no continuamos con el próximo ejercicio. Por aquí todo bien con eso. Y el catongo, ¿no? Buenísima, sí. Eso al final, ¿qué es lo que nos indica? La dirección de la fuerza del campo eléctrico. Perfecto. Entonces, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen que se ubica un aro de radio interno A y radio externo B, el cual además cuenta con una densidad de carga superficial sigma. Y me piden que encuentre el campo eléctrico en el eje Z de dos formas distintas. ¿Cómo puede ser eso? Acá yo las escribí. Una puede ser por superposición y la otra por integración directa. Superposición, ¿qué es? Yo acá puedo identificar también que puede ser la superposición de dos discos, uno de radio B y otro de radio A. Entonces lo que hago es restar el campo eléctrico de B con el campo eléctrico de un disco A. Como ya tenemos la fórmula de los discos, del campo eléctrico de un disco, es cosa de reemplazar dónde se encuentra el radio. Ahora estamos haciendo esto porque ya conocemos el campo eléctrico de un disco. Solamente para mostrar que el principio de superposición, que corresponde a que el campo eléctrico total es la suma de distintos campos eléctricos, se cumple. Acá yo debería restar el disco más grande con el disco más chico. Entonces ahí el radio es B. Y reescribo el siguiente. Este es A. Entonces, no sé si quieren que lo escriba como disco radio A, disco radio B, ¿o se entiende? Según yo, Esto también va a estar todo en catongo. igual. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a sacar al tiro algunos términos. Este se va con este. Y acá también es importante fijarse los signos. Menos, menos, menos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar sigma z partido en 2 epsilon 0. 1 partido en z cuadrado más a cuadrado. La raíz de eso menos 1 partido en la raíz de z cuadrado más b cuadrado. Esto catongo. ¿Por qué esto queda menos? Y esto queda más. A menos con menos es más. Entonces lo reescribí de esa forma. Eso es como bien simple. Ahora por integración directa. Es lo mismo que antes. Identificamos nuestro R. Que sabemos que va a ser z catongo porque me piden el campo eléctrico en el eje vertical de z. Después tenemos nuestro R', que
que de nuevo es por las coordenadas polares, R' coseno de teta, convertidas en cartesianas, y tongo más R' seno de teta, J tongo. Identificamos nuestro ds, que es igual a R' de R' de teta. Entonces mi dq es igual a sigma R' de R' de teta. El desarrollo al final de este es el mismo que el que hicimos en A, o sea, en la pregunta 1A, pero las definiciones de la integral para dr' cambian. Antes era de 0 a A, ahora van a ser de A a B. Lo escribimos rápidamente. Podemos definir de inmediato la integral. Y acá escribo mi dq. Recordamos que en I tongo y J tongo no calculamos la integral porque por un criterio de simetría de la física nos da 0. Y esto, recordamos que también lo podemos escribir como z al cuadrado más r' al cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, ya todo se va simplificando más. Vamos viendo que todo es muy metódico. Esta constante la pasamos para el lado. Z, en este también va a ser constante esta vez. Y hacemos sigma z partido en 4pi epsilon 0. También, si les tinca, podemos sacar esta al tiro también, de 0,pi de teta. Entonces va a ser por 2pi. Después la integral de a b de r' de r partido en z cuadrado más r' cuadrado elevado a 3 medios. Todo esto en catongo. Aquí está catongo. Entonces, de nuevo resolvemos la integral con verde. Sabemos que esto nos va a dar menos 1 partido en z cuadrado más r' cuadrado, a raíz de eso, evaluado en b y a. Que al final es lo mismo que menos 1 partido en z cuadrado más b cuadrado, menos da más, 1 partido en z cuadrado más a cuadrado. Reescribimos, y acá podemos despejar el tiro. Y nos da sigma z partido en 2 epsilon 0 de 1 partido en z cuadrado más a cuadrado menos 1 partido en z cuadrado más b cuadrado. Catongo. Y podemos comprobar que efectivamente da lo mismo. Y ahí calculamos de dos formas distintas. ¿Todo bien con este ejercicio? Si alguien tiene alguna duda me dice. Te quería preguntar si siempre pasa eso como que sea cero, el R', coseno de teta y el R seno. Bueno, no pasa siempre, es importante fijarse en la geometría, porque acá en la pauta yo voy a poner que esto sucede por criterio de la física. Tengo preparado un ejercicio extra, que si es que, porque preparé la ayudantía con 4 ejercicios, pero igual hice más, que se los publicaré más adelante. Hay un caso, por ejemplo, cuando es un semicírculo, que por el criterio de la física. ¿Cuál es el criterio de la física? Lo tenía más escrito acá. El campo eléctrico va a tener esta fórmula, o sea, esta forma, y se va a poder descomponer
acá en Z, acá en Y, y por la otra dirección, también acá en Z y acá en Y. Entonces, como podemos ver, al final, el campo, la descomposición del vector campo eléctrico en las partes Y y de X, al final se van a estar cancelando y va a quedar Z. Pero si tenemos un semicírculo, ahí ya no pasa lo mismo, por ejemplo, en Y. Pasa en X. Pero en Y no. Entonces ahí solamente podemos obviar que se va X. No sé si eso resuelve Sí, un sí, poco. clarísimo. Buenísimo. Ya. Entonces, continuamos el ejercicio 3. Me interesa ver cómo al final la resolución de los distintos ejercicios, porque siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser o algo curvo o algo recto. Las de volumen probablemente no las pregunten. El profesor me dijo que es muy escaso el caso de que eso sea porque las coordenadas al final son muchas. Entonces siempre va a ser algo de este estilo, DLDS. Pregunta 3 nos dice, se tiene una barra del aro L cargada uniformemente con lambda y me piden calcular el campo eléctrico en el punto P. No me dan un eje de coordenadas, esto lo voy a definir yo. Entonces, vamos a dibujarlo. Primero coloco coordenadas. Esto me da una facilidad enorme. Las voy a poner acá, en el punto P. Voy a hacer un X acá. Voy a dibujar mi campo eléctrico también para que sea más visual. O sea, al final, ¿por qué? Porque esta es una carga positiva. Y no sé si vieron, probablemente el profesor les hizo un dibujo de cómo se manifiesta el campo eléctrico de una carga positiva, pero esas son las líneas de campo. Y bueno, como me lo piden en el punto P, yo lo voy a ver de esa forma. Entonces, mi punto P va a estar en el origen. Y hacemos lo mismo de siempre. La fórmula del campo eléctrico es igual a 1 partido en 4pi epsilon 0, la integral de dq de R menos R' partido en el módulo de R menos R' al cubo. Vamos a identificar mi R, que es donde vamos a calcular el campo, que es en el punto P, que yo ubiqué en el origen. Entonces mi R va a ser 0. Y mi R', que es donde se ubica la carga, acá, va a ser en X y tongo. Ahí se ubica todo esto. Y después, mi dq va a ser lambda de x. ¿Por qué es lambda de x? Porque es lambda por el diferencial de línea y el diferencial de línea se ubica en el eje x. Entonces, ahora que identifiqué todos estos componentes, voy a resolver. Fórmula de campo eléctrico. La constante 1 partido en 4pi epsilon 0. Después tenemos la integral de... A ver. Vamos a definirlo después. Primero vamos a escribir el de Q. Menos, y acá hacemos la resta de R menos R', que es 0 menos X y tongo. Eso me da menos X y tongo. Partido en el módulo de menos X y tongo. Al cubo. Recordamos. ¿Qué es el módulo de X y tongo? Esto es la longitud
entonces lo podemos escribir como, también lo podemos escribir como, a ver, denme un segundo con los signos. Ya, perfecto. Esto le voy a dar, de igual forma cuando les envíe la pauta le voy a dar otra vuelta, pero este módulo lo puedo escribir como... Ah, ya, perfecto. Discúlpenme. Me puse a pensar, me adelanté un poco en el pensamiento. Esto, lo puedo despejar con esto, entonces después me va a quedar un x cuadrado. Todo bien. Tenemos el mismo componente al final, la verdad es que era muy simple. Me di unas vueltas innecesarias. Entonces podemos reescribirlo. Tenemos lambda partido en 4pi epsilon 0. Doble, una pregunta. Dime. ¿El lambda de dónde sale? El lambda viene de que me dijeron que la barra estaba cargada uniformemente con lambda. Y mi diferencial de carga siempre va a ser lambda por dl, sigma por ds o rho por db. Entonces mi diferencial de carga es lambda por dl, que en este caso identifique como dx. ¿Todo bien con eso? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces continuamos. Integral de a más l. ¿Por qué lo defino de a más l? Porque al final... Ay, perdón. Lo escribí. Vamos a escribir de nuevo. Me disculpan. Este de q era lambda por dx. Perdón, tuve un mini lapso. Ahí está. Y ahora sí. Ahí tenemos lambda por 4pi epsilon 0 de lo que sería 1 partido en x cuadrado de x y tongo. Porque esto quedó como... Bueno, la dirección es y tongo. Entonces, ¿dónde está este de x? Ahora sí. De x va de a... Esta barra tiene una longitud L, entonces de a más L. Y queda lambda partido en 4pi epsilon 0. Vamos a resolverlo en verde para que concorde con el desarrollo de todos los demás. Esto queda como menos 1 partido en x, elevado en a más L, o sea, evaluado en a más L y a, y tongo. Y eso me va a dar lambda partido en 4pi epsilon 0 de menos 1 partido en a más L, menos con menos es más 1 partido en a de y tongo. Lo podemos reescribir mejor de esta forma, lambda partido en 4pi epsilon 0 de 1 partido en a menos 1 partido en a más L. Y si queremos esto también lo podemos factorizar como de la resta, que es 1 menos a menos a más. En todo caso esta ya es la respuesta correcta, pero si lo queremos condensar más, hacemos la factorización. ¿Por qué? Porque al final factor común a más L, aquí a más L, ¿se entiende? Y el resultado de esto es L partido en A por A más L. Una pequeña algebrita, perdonen si lo expliqué medio mal, pero solamente para condensar más la respuesta. Cualquier pregunta me dicen. Y ahí queda el campo eléctrico del punto P a partir de esa barra. ¿Alguien me quiere decir
¿Alguna duda? Si no, continuamos. Y Todo bien. Buenísimo. Vamos a la pregunta 4, que corresponde al control que se hizo el año pasado de esta materia, que me dice lo siguiente. Dos barras A y B, de largo L, las dos de largo L, se encuentran situadas sobre el eje X y la barra A tiene una densidad lineal, lambda, por unidad de longitud, mientras que la barra B tiene una densidad menos lambda. Y me piden que calcule el campo eléctrico que ejerce la barra en cero infinito. Lo interpreto como que va campo eléctrico que ejerce la barra hacia allá. Entonces, vamos a desarrollarlo. Acá hay una explicación de algo que se viene. En este control mucha gente se equivocó y les voy a explicar por qué. Parte A. Me piden el campo eléctrico que ejerce la barra A de 0 al infinito. Identificamos lo de siempre, mi R', que es donde calculo el campo eléctrico. Lo voy a calcular hacia allá. Entonces va a ser X y tongo. Mi R', que es donde se ubica la carga se ubica acá. Y le voy a poner X' y tongo. ¿Por qué no le pongo menos X y'? Porque al final es donde se ubica, es arbitrario, se ubica en el eje X. Porque después eso lo vamos a definir también en los límites, ahí también se verá afectado. Y mi diferencial de carga va a ser lambda por dl, y mi dl va a ser de X'. Entonces, ya identificado todo eso, puedo calcular mi campo eléctrico, que va a ser 1 partido en 4pi epsilon 0 de la integral de lambda de X', la resta de estos dos, partido en el módulo de estos dos, al cubo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá son dos vectores, pero que están ubicados en el mismo vector unitario, en el mismo eje. Por lo tanto, su diferencia no se tiene que hacer con Pitágoras. Allá no es necesario hacer el 2 por 3 medios, sino que simplemente lo podemos expresar como la resta misma. Y con esto lo despejamos. ¿Qué pasó? En el control mucha gente se equivocó porque se olvidó que el módulo de esto era la longitud del vector, que era así de simple, como los dos están ubicados acá, era el mismo valor de la resta, y empezaron a hacer raíz cuadrada, elevarlo al cuadrado, y eso da un desarrollo bastante largo y necesario. En este caso, simplemente lo podemos despejar de esta forma. Y, ¿qué queda? Al final, un poquito para explicar, esto queda como X menos X' y el itongo afuera. Y esto también. Entonces, por de ahí podemos decir que se queda el itongo. ¿Mm? Entonces, continuamos y tenemos lambda partido en 4pi epsilon 0 de la integral. Este lambda que era constante, lo moví hacia allá. De la integral de dx' partido en esta resta al cuadrado. X menos X' al cuadrado, y acá y tongo. Esta integral la vamos a definir de menos L a 0. ¿Por qué? Porque es donde se ubica mi carga. Entonces, vamos a resolver en verde. Nos va a dar, de nuevo, esta integral tipo, ya la vimos acá. Entonces, es lo mismo que 1 partido en
x menos x'. En verdad es igualado de 0 a menos L. Y debería ser menos 1 partido en x menos x'. Esto nos va a dar 0. Y después acá tenemos menos con menos es más. 1 partido en x menos L. A ver si tengo todo bien. Ah, mentira. La primera no da 0. Porque el x' es el que es 0. Entonces tenemos menos 1 partido en x. Y ahí sí. Luego, ¿qué tenemos? Esto es igual a lambda partido en 4pi epsilon 0 de... en un segundo. Debería ser de 1 partido en x más L menos 1 partido en x. Luego, para la parte B, Luli, dime. ¿por qué era que podíais sacar el módulo arriba? Como del x por el litongo y el x' por el litongo. Claro, porque los dos, acá tengo un poquito la explicación. Los dos vectores van en la misma dirección, entonces su resta es esto, porque al final el módulo es la longitud del vector. Entonces, me da lo mismo. Antes era distinto porque por Pitágoras tenemos un coseno. Yo les quería explicar todo eso. Miren, si volvemos acá a la parte 1A, este módulo al cuadrado, que era lo que obteníamos para llegar a esto, se resume, o esta composición del módulo se resume en el módulo de z al cuadrado menos 2 por zk tongo por r' coseno de teta y tongo. Al final como es el módulo y estos vectores van en distintos sentidos, Claro. no es solamente llegar y ponerlo en un paréntesis, sino que, ya. claro, en cambio acá sí van en el mismo sentido y el desarrollo es incluso mucho más simple, solamente que a veces se nos olvida. Claro. Acá, Ya. claro, y esto queda, bueno, esto queda como al cubo, se despeja y queda al cuadrado. Bacán. Buenísimo. Entonces, acá quería ver algo, creo que me equivoqué en un signo por acá. Si me dan un segundo, no quiero seguir desarrollando algo erróneo. De hecho, justo estamos en la hora de break, no sé si quieren tener un break. O... Sí, puede ser, como de hasta la 1:30, ¿o no? Sí, nada, démosle un break. Ya, bacán. Luli, yo te voy a hacer una pregunta por mientras. Dime, obvio. En la parte, en la 1B, cuando A tiende a infinito, no caché qué hiciste ahí, como que estaba pegado en la parte A y al final no escuché la explicación. Sí, tranqui. Vamos a escribirlo mejor. La pauta que yo entregué va a tener más explicaciones. Esto es como porque es presencial, que hacer un poco más rápido. Lo que yo hago acá, me pedían qué pasaba qué pasaba con el campo eléctrico del disco si es que el radio A tiende a infinito. Entonces lo que yo acabo de poner acá es el campo eléctrico que sacamos en la parte A, donde ¿Sí? A es nuestro radio, y si A tiende a infinito, Ya. esto se vuelve 0. Ah, perfecto. Entonces nos va a quedar esto, que es netamente esto. Y Ah, ya, ahí, como el módulo, como es el módulo de z, vamos a tener z positivo y z negativo, que al final le va a dar la dirección al campo, hacia arriba y hacia abajo.
Y ahí me quedó claro, gracias. Buenísimo. De nada.
Ya chicos, ¿cómo están? Volvimos. Les quería contar que ya sé cuál es el error. Era un error de cálculo en la integral. No va con el signo menos. ¿Por qué? Me confundí porque estaba pensando mucho en esta integral tipo, pero que al final va con más. Y acá es con menos. Entonces, los signos de esto cambian. A volver acá. Entonces queda como menos x y, a ver, de nuevo. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Queda como 1 partido en x menos 1 partido en x más l. Ahí está. También voy a aprovechar de ordenarles un poco esto, para que no se queden con una imagen tan fea. Va a ser x menos x prima. Y como es el módulo, ya expliqué que por la resta de vectores en el mismo eje, lo podemos dejar simplemente como x menos x prima al cubo. Despejamos. En verdad, dejemos eso. Y ahí tenemos la parte A lista. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Luli, ¿podíamos cambiar a como que fuera paréntesis porque van en el mismo sentido? Más que Como vayan que- en el mismo sentido, porque al final igual es una resta, entonces es lo mismo que una suma de vectores donde uno va en sentido contrario. Lo cambiamos de esta forma porque estamos hablando del módulo de un vector. Entonces, no se involucra la geometría en este caso. El módulo, que es la longitud del vector, va a quedar como, por ejemplo, 4 menos 3. En este caso va a quedar como 1, no sé. Es lo mismo que 4 menos 3. Por lo menos esa es como lo que se hace en este tipo de ejercicios. Ah, ya, bueno, gracias. Sí, buenísimo. Entonces, para la parte B, hay que calcular la fuerza F de atracción que ejerce la barra A sobre la barra B. Recordamos entonces la definición de fuerza eléctrica, que es igual a la integral del campo eléctrico por un diferencial de carga. Volviendo a la hoja 1, el campo eléctrico va a pertenecer a qué es lo que produce esta fuerza eléctrica, y el diferencial de carga va a ser al final la que es afectada por ella, la que lo siente. Entonces, volvemos al enunciado, me dicen que es la fuerza de atracción que ejerce la barra A sobre la barra E. Entonces, este campo eléctrico va a ser el de A, que fue el que obtuvimos ahora recién, y este de Q va a ser el de B. Para obtener el diferencial de carga de B, tenemos que ver su lambda, que es menos lambda, y su diferencial de línea, que va a ser de X, que se ubica acá. Entonces, calculamos la fuerza. Va a ser la integral de lambda partición 4pi epsilon 0, 1 partición x menos 1 partición x más l, por menos lambda de x. Ahora podemos ir expresándolo todo mejor también. Esto lo podemos escribir como menos lambda al cuadrado, partición 4pi epsilon 0, de la integral de
1 partido en X menos 1 partido en X más L. De X. Y esto va a estar en itongo. Perdón, estoy escribiendo muy grande. Es como para expresar dirección al final el itongo. Ya viene de acá también. Yo no lo puse. Entonces, desarrollando. Esta integral, ¿dónde va a estar definida? Va a estar definida de D a D más L. Ahí es donde se ubica el diferencial de carga. Entonces, lo escribimos mejor. Una pregunta. Si Ujú. hubiese sido la pregunta al revés de B, la fuerza que ejerce B a A, el campo eléctrico hubiéramos tenido que ocupar el de B y de Q de A. Claro, exactamente. Ya, perfecto. Es importante ir cachando eso, nos guía mucho más en los ejercicios. Después hacemos lo mismo. Todo esto en itongo. Entonces, resolvemos en verde como siempre. Esto es la integral de 1 partido en X, sabemos que es logaritmo natural, evaluado en D más L y D. Entonces va a ser el logaritmo natural de D más L menos el logaritmo natural de D, que es lo mismo que decir el logaritmo natural de D más L partido en D. Y por este lado lo podemos hacer de la misma forma. El logaritmo natural de D más 2L. ¿Por qué es esto? También lo podemos escribir como de D más L, que ahí está X. Pequeña. No, estos cálculos son cosas que ya deberíamos saber. Menos el logaritmo natural de D más L, que se puede escribir como de esta forma. Después podemos ver que todo este paréntesis es logaritmo natural de D más L partido en D menos logaritmo natural de D más 2L partido en D más L. Entonces lo podemos escribir como un gran logaritmo. De nuevo, solamente por factorizar, ya esto es estar al otro lado, por decirlo así. Hagámoslo abajo mejor, por más orden. Nos queda entonces menos lambda partido en 4pi epsilon 0 por el logaritmo natural de... tenemos una resta, entonces, ¿qué significa eso en logaritmos? Significa una división. Entonces, para hacer esa división, vamos a hacer d más l partido en d por d más l, lo doy vuelta, d más 2l. Y esto me da menos lambda partido en 4pi epsilon 0 por el logaritmo natural de d más l al cuadrado partido en d por d más 2l. Y ese fue nuestro control del año pasado, el mío por lo menos. ¿Alguna duda con este? ¿Por qué dejaste de poner el menos lambda cuadrado? Eh, Cuadrado ¿Cómo? nomás.
que en la segunda línea tenéis como menos lambda cuadrado partido en 4 pi epsilon 0 y después para abajo pusiste menos lambda, ¿no? Ah, porque se me escapó. Ah, Disculpen. ya. Sí, sorry. Pero buenísima. No sabemos por qué llega, porque al final es dq de las dos cargas. ¿Todo bien? No sé si quieren volver a aclarar algunos conceptos. Si quieren que lo deje hasta acá. También hice ejercicios extra, si es que quieren hacer un ejercicio. Yo apaño eso. Ujú, Como, o sea, no sé si alguien tiene dudas, pero después, antes de que se termine, quizás hacer algún otro extra. ujú. Juli, yo tengo una pregunta, como que Sí, acabo de cachar que no entendí. En el claro. ejercicio 2 Ujú, que llegué y lo copié, en la parte de superposición, ujú. como que no entiendo qué fórmula ocupaste, porque como Perfecto. no sé si simplificaste y... Acá lo voy a escribir mejor. Por superposición, acá tenemos un campo, porque en la pregunta 1, nosotros obtuvimos la fórmula del campo eléctrico de un disco, de radio A, ¿verdad? Que es esta. Entonces, por superposición, yo puedo decir que yo puedo obtener este mismo campo eléctrico que me piden del aro con radio interno A y radio externo B a través de la resta de los campos eléctricos de uno con radio B y otro con radio A. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo que la suma de un campo eléctrico de un disco que tiene radio B con el campo eléctrico de un disco que tiene radio A pero tiene carga negativa. Ujú. Ah, entonces ocupamos el campo eléctrico del ejercicio 1. Claro, acá tenemos el campo eléctrico de un disco de radio B. Reemplazo el A por B, ahí. Y acá tengo el campo eléctrico de un disco de radio A. Ya, perfecto. De nuevo, yo acá lo resté, pero al final es el mismo concepto de que yo sumo dos campos eléctricos, uno que tiene carga eléctrica positiva, sigma, y otro que tiene carga eléctrica negativa, sigma, y los dos tienen distintos radios. Y llego a este mismo resultado que si lo hubiese hecho por integración directa. ¿Cómo? ¿Por qué restaste? Resté el campo eléctrico de un disco de radio B con el campo eléctrico de un disco de radio A. Pero, ¿cuál fue lo que dijiste? Al final es como la lógica de esto. Es como si yo tuviera un disco de radio B con carga sigma y un disco de radio A con carga menos sigma y lo Ya, sumara. perfecto. Entonces tengo esto. Ya, muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda. Sí. Cuando la carga no es constante, ah, ¿cómo calculamos? Claro, eso va a ser parte de materia más adelante porque en este momento estamos en ejercicios donde la carga es constante. ¿Y por qué? Porque de ahí viene la electrostática, que es cargas constantes. Cuando la carga ya adquiere movimiento, se genera un campo magnético. Y a ver más adelante. Todo bien por ahora con estos ejercicios. Pero muy buena pregunta. Todos los ejercicios normalmente van a decir que se tiene algo cargado uniformemente por lambda o sigma y que es constante. Entonces, si quieren, podemos hacer un ejercicio extra. Voy a mandármelo por acá.
Mm, mm. Ya, yo hice todos estos ejercicios extra. Si quieren podemos elegir cuál hacemos. Tengo este, que fue el control pasado, también. De hecho, les conté que les fue muy mal a toda mi generación el semestre pasado, por eso del módulo. Entonces se tuvo que hacer un control recuperativo, que fue este. ¿Lo quieren hacer? Son ejercicios tipo control. Sí, yo apaño ese bacán. Buenísimo. Sí, hagámoslo. Perfecto. Entonces, esta pregunta, vamos a hacer la pregunta 5. Y me dicen, se tiene un alambre infinito con densidad de carga lineal 2 lambda, y una cinta infinita de ancho A cargada uniformemente con menos sigma. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico E en el eje Y? A ver, ¿cuál es el valor del campo eléctrico? Acá me faltó poner que la pregunta en verdad es ¿cuál es el valor del campo eléctrico del alambre? Ese era el enunciado original. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta? No nos tenemos que preocupar de la cinta de arriba, porque me preguntan por el campo eléctrico del alambre nomás, no el campo eléctrico neto. Y por superposición, nosotros vimos que al final se pueden calcular campos eléctricos separados. Perfecto. Entonces, acá ya me dan el sistema de coordenadas. Me dicen que ahí está el eje 0. O sea, el eje X, el eje Y y el origen. Entonces vamos a dibujarlo. No sé si le quieren sacar una foto de esto también. En todo caso lo voy a dibujar y después también se los mando. Bacán. Así que 2 segundos para que le saquen una foto y continúo. Ya. Entonces, sigo dibujando, importante la representación de estos ejercicios. Acá, este 2 lambda. Un dibujo feíto, pero sirve. ¿Qué más puedo necesitar? ¿Qué más? Ya, yo creo que acá estoy bien. Vamos a identificar entonces R', o sea, R', y mi diferencial de carga. Mi diferencial de carga, yo sé que va a ser 2 lambda de X. Mi R', que es donde se ubica mi carga, X y tongo. Y mi vector R, que es donde quiero calcular el campo eléctrico, me lo pedían en el eje Y. Entonces, yo lo quiero calcular en IJ tongo. Puedo escribir ahora el campo eléctrico. 1 partido en 4pi, epsilon 0, de la integral. ¿Y dónde me lo pedían también? De 0, decía, ¿cuál es el valor del campo eléctrico? Ah, no, me confundí con otro ejercicio. Vamos a definir la integral. Primero escribamos mejor. De Q
y j tongo menos x y tongo partido en el módulo de i j tongo menos x y tongo al cubo, que volviendo a nuestras enseñanzas de la pregunta 1, lo podemos reescribir como i cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Luli, Dime. que se me cortó ahí. ¿Por qué era y cuadrado más x cuadrado? Porque lo del módulo, que era como ya, pongámoslo, como lo del módulo que habíamos hecho en los últimos 2 ejercicios, ¿Ya? fue particular porque los dos estaban en el mismo lugar al final, Ah, en claro. tongo. Acá, que estaba en 0, pero al final igual acá, Ujú. en x y tongo. Ya. Entonces, ahora, como volvemos a tener los dos vectores no en el mismo lugar, sino que Claro. en dos direcciones distintas, era todo esto de la geometría, que es, esto es lo mismo que esto al cubo, escrito como 2 por 3 medios. Al final, este módulo al cuadrado, el desarrollo no es tan importante, pero para entender de dónde viene, es lo mismo que Ah, es como i que j tongo al cuadrado, claro, menos 2 y j tongo por x y tongo, creo que era así, más x y tongo al cuadrado. Entonces esto, porque los dos vienen en j tongo por y tongo, de producto Claro. punto nosotros sabemos que eso es 0, j tongo al cuadrado es 1, tenemos y cuadrado, este menos se va con el 0 y nos queda x cuadrado. De ahí viene toda la cosa. Al final ese 2 que lo multiplicáis al 3 medios, como que se lo ponís convenientemente para que nos quede eso, ¿no? Exactamente. A ver. Nosotros siempre vamos a hacer eso para facilitar al final el desarrollo de la integral. Lo que importa es poder identificar el vector R y R' y el diferencial de carga, porque ahí sale todo el resto. Buenísimo. Entonces, acá viene lo otro, que es la simetría del ejercicio. Acá puedo decir que por criterio de la física, el campo apunta en dirección J. ¿Por qué? Bueno, similar a lo que vimos con el disco, su campo eléctrico en el eje Y se puede descomponer de esta forma. Entonces este siendo mi campo eléctrico. También lo podemos dibujar si quieren. Esto es como bien visual. Normalmente los ejercicios alguien va a llegar y hacer ya este es 0. Pero esto es como para tratar de explicarles de dónde viene. Nuestros campos en el eje J se van a ir acumulando acá, mientras que los X se pueden ir cancelando. Eso perfecto. Entonces continuamos con el desarrollo del ejercicio. Las constantes las podemos mover hacia afuera. 2 lambda partido en 4pi epsilon 0 de la integral. Y esta integral de nuevo está definida de menos infinito a infinito, porque por ahí este alambre es infinito, entonces por ahí es donde transita la carga. Continuamos. Como está definido ahí, y tenemos un dx, este y lo podemos sacar hacia afuera. Entonces continuamos y tenemos dx
partido en y cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios, j tongo. Ujú. De nuevo tenemos acá una integral tipo que se puede escribir como x partido en x cuadrado y cuadrado, es mismo el orden de esto. X cuadrado más y cuadrado, raíz de esto, multiplicado por una constante que pondré afuera por comodidad. Evaluado de infinito a menos infinito. Esto es lo mismo, factorizando, que 1 partido en y cuadrado de infinito partido en la raíz de... A ver, visto mejor, y que no quiero poner a escribir infinito partido en infinito, lo que estamos haciendo es sacar el límite de esto, entonces lo escribí acá. El límite de x cuando tiende a infinito de este tipo de función nos da 1. Entonces, infinito partido en infinito cuadrado más y cuadrado me va a dar 1. Y menos, después hay que restar esto y es de menos infinito a menos infinito cuadrado más y cuadrado. Esto es 1 también. Entonces, como es menos, o sea, esto es menos 1. Importante ir viendo esto de los signos. Entonces, menos con menos es más. Y me da 2. De nuevo, esto es cálculo. Al final, lo importante de todo estos ejercicios es definir lo del principio. Eso nos va a dar 2 partido en y cuadrado. Podemos escribirlo acá. Por y despejamos. Este 4 se va. Este y también. Y nos termina quedando lambda. Acá había un j tongo. Lambda j tongo partido en pi epsilon 0 i. Y esto con el campo eléctrico del alambre en el eje Y. ¿Todo bien? Para la pregunta A. Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos a la pregunta B. Si a alguien le surge una pregunta en el camino, la podemos volver a revisar. Después me dicen, calcule la fuerza eléctrica F del alambre sobre la cinta. El alambre sobre la cinta. Recordamos la fórmula. Que es la integral del campo eléctrico por diferencial de carga. ¿De quién va a ser el campo eléctrico según el enunciado? Del alambre. Buenísimo, o sea, el que calculamos en A. ¿Y de quién va a ser el diferencial de carga? De la cinta. Claro, de la cinta. ¿Cuál va a ser el diferencial de carga de la cinta? Según todo lo que ya hemos estado practicando. Recordamos que la cinta está cargada uniformemente con menos sigma. Que el diferencial de carga sería esto por ds. ¿Cuál es el diferencial de superficie de la cinta? Si alguien se la juega. Una foto de la cinta es un rectángulo. Sería de X tongo más de Y J tongo. De x de y nomás. Ah, de X de Y. Pero buenísimo. Sí. Entonces, mi diferencial sería menos sigma por dx
de I. Lo calculamos, la reemplazando en la fórmula. Integral del campo, que va a ser lambda pi epsilon 0 i por el de q, que es menos sigma de x de y. Luli, Dime. ese ds de la diferencial de superficie está o sea, es en cartesiana, pero ¿por qué se va, ponte tú se va el de z porque no está en altura, ¿o no? Es que estoy viendo la hoja cero. A ver, buenísimo que usen. Qué bueno que les sirva. Puse muchas cosas ahí, pero al final sirve para poder Si no, lo visualizar. encuentro bacán. Buenísimo. A ver, ¿cuál estás viendo? ¿En qué parte estás? La primera primera? hoja de todo. Ujú. Esa, ahí donde dice Buenísimo. cartesianas, Ujú. esa donde dice ds, ¿ese estamos ocupando ahora? ¿O nada Claro, que ver? sí, de superficie, de x de y. Este. Ya estamos ocupando solamente ese, con el z tongo. Ya, bueno. Claro, a mí al final, bueno, creo que personalmente me gusta más esto que puse al final, lo podemos ver mejor. O sea, también es Bueno. por la notación de esto, que me lo define en y y en x. Claro. Entonces, al final, acá tenemos un dx, acá tenemos un dy, porque son pequeñas partes Claro. de esto. Pero ¿y el z tongo estaría ahí como definido dónde? Como en ese dibujito. A ver, este es un plano de 2 coordenadas nomás. Mm, Es como lo hicieron bien así. A ver, si te pongo un z estaría acá. Pero si lo vemos claro. entonces de esa forma, sería como en Z0 que está todo esto. Entonces, por eso mismo, Ah, tenemos un plano. Al final, es una cosa de planos, pero estamos igual en Z0, entonces. Ya, ya, Luli, bacán. del resumen, ¿de dónde sacaste lo del DS? Esto, yo hice primero esta hoja 0, que era. Acá lo tengo un poquito más desordenado porque la voy usando, pero era esto primero y después todo esto. Y al final le agregué literalmente se llama agregado, así le puse, que tiene como esto un poquito más visual. Y está al final del PDF que se llama hoja 0 más agregado, en la parte de ayudantías Ludmila, ayudantía 2. Ah, Está al final. ya, perfecto. Buenísimo. Entonces, continuamos con el desarrollo de esta integral. Ya de verdad, vamos cachando que es bien simple. Menos lambda sigma partido en pi epsilon 0, una integral acá, que aún no definimos, lo vamos a escribir por mientras. 1 partido en i, el i se queda, porque acá hay un di, de x de i. Y todo esto en j tongo. Esto va a ser entonces una doble integral, donde mi x va a ir de menos infinito a infinito, y mi y va a ir de d a d más a. Acá al final podemos sacar fácilmente este dx, porque es 1, la integral de 1, y es como menos, es infinito menos infinito, y eso da 0. Entonces podemos reescribirlo como menos lambda de sigma pi epsilon 0 de a d más a de 1 partido en i de ij tongo. Y así como para escribirlo más bonito y entender hacia dónde se va esto, es porque me queda x evaluado en infinito y menos infinito. Entonces eso lo voy a ignorar y me va a dar 0.
Ujú. O sea, me debería dar 1. Simplemente se desprecia. Ujú. Recuerdo que Descartes decía algo como vamos a dividir por dx y todo, pero al final solamente terminamos contando de ahí porque debido a la naturaleza de la integral. Ujú. Y los límites, ¿por qué hago de d a d más a? Porque al final acá definimos la carga. Entonces, ahí tenemos un logaritmo natural bien simple. Menos lambda sigma partida en pi epsilon 0 de el logaritmo natural de i de d más a d. Y eso me da menos lambda sigma partida en pi epsilon 0 de todo esto es j de logaritmo natural de d más a menos d, que es lo mismo que dividirlo. Y ese es el resultado de la fuerza eléctrica del alambre sobre la cinta. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo No bien, se muchas capta gracias. perfecto. Yo tengo una duda. Buenísimo. Adelante. ¿Qué pasó con la integral que tenía los infinitos? No Eh, caché. claro, acá lo podemos despreciar. Si voy a acá, cálculo integrales. 1. Porque esto al final es la integral de dx de menos infinito a infinito. Al final es como la integral de 1. Eso. Integral de menos infinito a infinito de x me va a dar x evaluado en infinito y menos infinito. Pero el tema es que esta integral es divergente. Entonces es un poco complicado llegar al resultado. Lo que se hizo acá en este caso era simplemente utilizar la otra, pero si quieres puedo buscar mejor una respuesta más ad hoc que no nos deje ahí en el aire y te respondo mejor, se los puedo adjuntar ahí mismo en la ayudantía 2, en la página ahí, para que no nos quedemos con dudas. Tampoco quiero decir algo que no sea certero. Nada, pero está bien. Igual caché. Ya, Mm. buenísimo. Yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, si la cinta no fuera infinita, lo único que cambiaría sería que habría límites, ¿no? Del menos infinito a más infinito, ¿sí? Como si fuera Eh, otra figura, no sé. Pero claro, finita, sí. yo me imagino que sí. Al final lo que estamos evaluando acá es esto. Entonces, probablemente esto sería imaginemos si la figura ya no es infinita, pero va de A a B, esto probablemente sería A a B. Ahí te confirmo, pero esa es mi intuición, ya que al final estamos viendo la diferencial de superficie de esta figura. Ya, perfecto. Gracias. Buenísimo. Debido al tiempo, yo creo que no alcanzamos a hacer el resto de los ejercicios, pero igual me gustaría subirles la pauta para que entiendan cómo se resuelven y mi mail queda abierto a cualquier duda. Estos son todos, este es un ejercicio de un control del 2010, bastante tipo, y este pertenece a la guía, que también nos va a ayudar a entender cuando la simetría del semicírculo y después qué pasa cuando se superponen dos alambres infinitos. Bacán. Gracias, Loli. Y nada, acá a los que quedan me gustaría pedirles, no sé, su opinión de cómo fue la ayudantía, si estuvo bien, si tienen alguna sugerencia para la próxima o algo por el estilo. Acá estoy para escucharlos. Yo entendí todo. Estuvo bacán, así que
como ir lento, como repasando quizás, o quizás para la otra, por ejemplo, antes de empezar, quizás como repasar las fórmulas, así como para un refresco mental, así como para acordarse, Claro, pero se entendió todo. buenísimo. Sí, eso también yo creo, que cuando partí, cuando partió la ayudantía estaba un poco perdido, pero ahí estuvo bien bueno, me gustó. Buena, bacán. Y una pregunta, si lo ponía él como el iPad horizontal, no se ve como entero en la pantalla. A ver, veamos. Buena sugerencia. Es que a veces como me perdía lo de los lados. Ahí como Ya, ahí hacerle un se ve harto zoom. mejor. Así ahí se ve más Ese. grande. Ahí se ve mejor. Ya, buenísimo. Buena. Sí o sí vamos a hacer eso para la próxima entonces. Ya, bueno, bueno. Ya, bacán. Lo otro, al principio de todo esto yo me imaginaba que quizá podía hacer las ayudantías a través de videos, pero al final el problema de eso es que no existe esa conexión en el momento de no entendí por qué pasa esto. ¿Les gusta más esta modalidad? Quizás puede ser como, o sea, obviamente depende de tu tiempo también, pero puede ser como quizás un mix, onda que existan estos videos así como con un resumen previo quizás como de la materia, Ujú, y como los ejercicios resueltos y quizás como conectarnos a repasarlo y si alguien tiene dudas que las haga. Todo eso. buenísimo. ¿A ustedes les acomoda más ese formato entonces? Bueno, Ahora lo mismo, igual estuvo buena así. ya, Sí, bacán. bastante Como bueno. mandáis también la hoja como de resumen. Claro. Ya, bacán. Bueno, entonces ahí vamos cachando. En una de esas se me ocurre algo para la próxima, pero ojalá esta les haya servido para la materia que vieron ayer. Y cualquier duda, me avisan. Ah, lo otro, mira, en verdad es un pequeño detalle. Acá yo estuve usando todo el rato R', de R', de teta, que es lo que usa el profe al final. Pero si podemos ver en la hoja 0, que no los confunda, lo expliqué al principio también, esto es un phi, pero corresponde a lo mismo, que es el movimiento del ángulo en el eje XY. Así que eso. Ya, bacán. Ya. Gracias, Luli. Chao. Que estés súper. Chao. Chao.